veces, pasamos por la vida sin darnos cuenta de que hay una batalla espiritual sucediendo a nuestro alrededor. Tal vez estemos distraídos con las preocupaciones del día a día, con las responsabilidades que nos abruman o incluso con los momentos de ocio. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre una verdad ineludible: existen fuerzas invisibles que trabajan constantemente para alejarnos de Dios. Esta realidad es difícil de aceptar, pero ignorarla no hace que desaparezca. La lucha espiritual no es una opción, todos estamos involucrados en ella, queramos o no. Tal vez has experimentado momentos de desánimo, desconfianza o miedo sin una razón aparente. Estos sentimientos suelen ser el resultado de esta batalla invisible, donde el enemigo busca debilitar nuestra fe y nuestra confianza en el Salvador. Pero aquí está la verdad que muchos desconocen: Jesús ya ganó esta batalla. Él nos ofrece poderosas armas espirituales para resistir las fuerzas del mal y, a través de Él, podemos vencer en cada enfrentamiento. En este contenido, descubrirás cómo prepararte para esta lucha, cómo reconocer las tácticas del enemigo y cómo usar la armadura de Dios para obtener la victoria. Ahora quizás te preguntes, ¿cómo se aplica esto a mi vida? Si alguna vez has enfrentado caos familiar, dificultades financieras o problemas de salud, debes saber que muchos de esos desafíos tienen raíces en el combate espiritual. Este no es un tema para tomarse a la ligera. Al entender cómo funciona esta batalla y posicionarte correctamente, podrás experimentar un cambio significativo en todas las áreas de tu vida. Pero para eso, es necesario conocer las estrategias correctas y estar preparado para la lucha. Reconociendo la realidad del combate espiritual. El combate espiritual es una realidad que a menudo olvidamos en nuestra vida cotidiana. La Biblia nos advierte sobre la existencia de fuerzas invisibles que buscan alejarnos de Jesús y de la verdad del Evangelio. Es fácil dejarse llevar por las preocupaciones diarias e ignorar que hay una batalla ocurriendo a nuestro alrededor. Sin embargo, Papá en el cielo desea que sus hijos estén preparados y conscientes de que esta lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales del mal. La predicación que escuchamos en la iglesia frecuentemente nos recuerda esto, pero en lo cotidiano, necesitamos mantener nuestra conciencia activa. Cuando entendemos que la lucha no es física, sino espiritual, comenzamos a ver lo esencial que es la oración en esta batalla. Orar es lo que nos conecta con Dios y nos da fuerza para enfrentar las fuerzas malignas. Piensa en tu vida diaria: ¿cuántas veces te has sentido desanimado, lleno de desconfianza o sin esperanza? Eso puede ser un reflejo directo de los ataques espirituales que intentan minar tu confianza en Cristo. La oración de liberación es una herramienta poderosa que necesitamos usar constantemente, pidiéndole a Dios que nos libere de esas influencias. Además, reconocer la influencia espiritual en nuestra vida nos ayuda a discernir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Muchas veces, una discusión familiar, un conflicto entre amigos o incluso problemas en el trabajo se intensifican por fuerzas invisibles que buscan desestabilizarnos. Por eso necesitamos cultivar una vida de oración, pidiendo siempre sabiduría y discernimiento para actuar con amor y confianza, incluso en situaciones difíciles. ¿Alguna vez has notado cómo una oración sincera puede cambiar por completo la atmósfera de un lugar? Es el poder de Dios actuando. Cuando hablamos de combate espiritual, es imposible ignorar la importancia de la armadura de Dios. La Biblia, en Efesios 6, nos enseña que, así como un soldado se prepara para la batalla, nosotros también debemos revestirnos de la protección espiritual que Papá en el cielo nos ofrece. La armadura de Dios no es un concepto abstracto, es una preparación práctica para enfrentar las trampas del maligno. Sin ella, somos vulnerables a los ataques espirituales que buscan robar nuestra confianza en Jesús y alejarnos de la verdad. Cada pieza de esta armadura tiene un propósito específico, y entenderlo nos ayuda a fortalecernos en el Señor. El cinturón de la verdad, por ejemplo, nos recuerda vivir con integridad y mantener nuestro corazón firme en la predicación de la palabra. La coraza de justicia nos protege de las acusaciones y los sentimientos de culpa, recordándonos que somos justificados en Cristo. Cuando ponemos en práctica estas verdades, nuestra vida diaria refleja una confianza sólida en el Salvador. Es como ponerse la armadura todos los días para enfrentar los desafíos con valentía. En la práctica, ponerse la armadura de Dios significa aplicar estos principios en nuestras acciones cotidianas. Por ejemplo, cuando surgen momentos de desconfianza o conflictos, debemos recordar que nuestra batalla no es contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales. Esto cambia por completo la forma en que enfrentamos las situaciones difíciles. En lugar de devolver mal por mal, debemos actuar con amor y compasión, confiando en que el Señor nos está protegiendo y guiando. La oración, la fe y la palabra son nuestras armas poderosas en este combate, recordándonos siempre que Jesús ya ha ganado la batalla final.
La fe es el escudo que nos protege en medio de la batalla espiritual. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y esta verdad se aplica especialmente cuando enfrentamos las fuerzas del mal. Sin fe, nos convertimos en blancos fáciles para el desánimo, la desconfianza y las dudas que el enemigo intenta sembrar en nuestro corazón. Cuando confiamos en Jesús, este escudo espiritual nos permite resistir las tentaciones y las trampas que surgen en nuestro camino. El enemigo siempre intenta lanzar flechas de miedo y duda, pero con fe, podemos neutralizarlas. En la vida diaria, es común encontrarnos con situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Un problema financiero inesperado, una enfermedad en la familia o incluso conflictos en el trabajo pueden sacudir nuestra confianza. En esos momentos, es crucial recordar que la fe no es solo una creencia, sino una acción. Se manifiesta en nuestras decisiones, en cómo elegimos confiar en Cristo en lugar de dejarnos dominar por la preocupación. La oración es una forma poderosa de alimentar nuestra fe, especialmente cuando oramos en familia o con amigos que también están firmes en la fe. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? La respuesta está en la propia palabra de Dios. La Biblia nos ofrece ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron batallas espirituales y vencieron por su fe. Piensa en David, que enfrentó gigantes, en Gedeón, que con pocos hombres venció a un ejército, o en la vida misma de Jesús, que nunca cedió ante las tentaciones. Estos ejemplos nos inspiran a seguir confiando, incluso cuando todo parece estar en contra. Al igual que ellos, nosotros también podemos vencer. Antes de continuar, si este contenido te está ayudando, ¿por qué no tomar un momento para suscribirte al canal? Juntos, podemos caminar por esta batalla espiritual, aprendiendo y fortaleciéndonos en la fe. Cada vez que te unes a nosotros, estás dando un paso más para acercarte a la verdad y encontrar paz en medio de las luchas. No te pierdas lo que viene, estamos aquí contigo. La oración es más que palabras, es un clamor desde lo más profundo de nuestro ser. En los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, es a través de la oración que nos aferramos a Papá en el cielo. Es en esos momentos de intimidad con Dios que encontramos consuelo y fuerza para seguir adelante. Jesús, en su momento de mayor angustia, oró. No fue una oración cualquiera, sino una llena de lágrimas, de súplica, de entrega total. Así es como deberíamos orar en nuestra batalla espiritual, sabiendo que nuestro Salvador nos escucha, siente nuestro dolor y está a nuestro lado. A veces, cuando oramos y no vemos resultados inmediatos, nos sentimos tentados a rendirnos. Pero la Biblia nos enseña a perseverar. La oración no es solo para obtener respuestas rápidas, sino para encontrar en Dios la paz que el mundo no puede darnos. En esos momentos en que las lágrimas fluyen y las palabras se acaban, Dios escucha el susurro de nuestro corazón. Él sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos. A veces, lo que realmente necesitamos no es una solución inmediata, sino la certeza de que no estamos solos en esta batalla. Esa es la verdadera victoria que la oración nos da, la compañía inquebrantable del Salvador. Cada día trae sus propias luchas, y a través de la oración, podemos preparar nuestro corazón. Si hoy estás enfrentando desconfianza, miedo o desesperanza, te invito a que cierres los ojos y hables con Dios como lo harías con un amigo cercano. Dile lo que sientes, no importa cuán caótico o confuso sea tu interior. En la tranquilidad de ese momento, encontrarás un refugio que el mundo no puede ofrecer. Y en medio de esa tormenta, sentirás que una paz profunda empieza a llenar tu alma, recordándote que Jesús está contigo, luchando cada batalla a tu lado. La palabra de Dios es nuestra espada en el combate espiritual, como lo describe Efesios 6. No solo nos defiende, sino que ataca las mentiras y engaños del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó las Escrituras para resistir las embestidas del maligno. Esto nos enseña que, para vencer la batalla espiritual, necesitamos conocer profundamente la Biblia. Es la fuente de verdad que nos guía y fortalece, recordándonos quiénes somos en Cristo y de la promesa de salvación y liberación que tenemos en Jesús. Tener la palabra de Dios como base no significa solo leer la Biblia de vez en cuando, sino sumergirse profundamente en sus enseñanzas y permitir que moldee nuestra forma de pensar y actuar. En momentos de duda o desaliento, recitar versículos que hablen de confianza, esperanza y amor puede transformar por completo nuestra perspectiva. Un ejemplo práctico es memorizar pasajes como Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso nos fortalece en tiempos de dificultad y nos ayuda a centrarnos en la verdad, en lugar de creer las mentiras que el enemigo intenta hacer que aceptemos. Además, la palabra nos ayuda a discernir las situaciones en las que estamos involucrados. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o momentos de conflicto,
La Biblia ofrece consejos prácticos y divinos. Leer y meditar en las Escrituras durante momentos de oración es una forma de escuchar directamente la voz de Dios. Esto nos recuerda que la victoria en el combate espiritual no depende solo de nuestras fuerzas, sino del poder que viene del Señor. No hay mayor poder que el de la palabra de Dios. Al aplicarla diariamente, nos volvemos más resistentes a las trampas del mal. La comunión con otros hermanos en la fe es una de las formas más eficaces de protegerse en el combate espiritual. Estar conectado con la familia de Dios nos fortalece, porque compartimos nuestras luchas, oramos unos por otros y crecemos juntos en Cristo. La Biblia nos enseña que donde dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, allí Él está presente. Esto muestra que la comunión no es solo una práctica religiosa, sino una verdadera estrategia de protección espiritual. Cuando estamos unidos, el enemigo encuentra más resistencia en sus ataques. Piensa en tu propia vida y en cómo te sientes más fortalecido cuando estás rodeado de amigos que comparten la misma fe. La oración en grupo, los momentos de estudio bíblico e incluso el simple intercambio de experiencias crean un ambiente donde el amor de Cristo prevalece. El enemigo intenta aislarnos para debilitarnos, pero la comunión con nuestros hermanos rompe ese ciclo. Así como un ejército lucha mejor cuando está unido, nosotros también vencemos cuando estamos en comunión, ayudándonos mutuamente en las dificultades. En la práctica, esto significa que necesitamos cultivar relaciones saludables con aquellos que comparten la misma esperanza en Cristo. Participar en una comunidad de fe activa, ya sea una iglesia, un grupo de oración o estudios bíblicos, fortalece nuestra alma y nos brinda apoyo para resistir el mal. Si aún no tienes un círculo fuerte de amistades cristianas, comienza a buscar personas que puedan caminar contigo en oración y edificación mutua. Dios usa estas conexiones para protegernos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. La confianza en Dios es fundamental para vencer en la batalla espiritual. Cuando confiemos en el Señor, no importa cuán intensas sean las luchas, podemos descansar en la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas. La Biblia nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza, un auxilio siempre presente en la angustia. En momentos de desconfianza, el enemigo intenta hacernos creer que estamos solos, pero la confianza en el Salvador nos recuerda que Jesús nunca nos abandona, incluso en los momentos más oscuros. Esa confianza no es solo una emoción, sino una decisión diaria de entregar nuestras preocupaciones y miedos en manos de Dios. Muchas veces, enfrentamos situaciones que parecen no tener solución, problemas en la familia, amistades quebrantadas o crisis financieras. En lugar de desesperarnos, debemos recordar las promesas de Papá en el cielo, quien nos asegura la victoria sobre las fuerzas del mal. Un ejemplo práctico es hacer de la oración una rutina al enfrentar desafíos, declarando en voz alta tu confianza en el Señor, incluso cuando las circunstancias parezcan contrarias. Confiar en Dios también implica no intentar luchar con nuestras propias fuerzas. A veces queremos resolver todo por nuestra cuenta, pero la verdadera victoria viene cuando ponemos nuestra confianza total en el Señor. Al igual que un ejército que sigue a su general, debemos seguir la dirección de Jesús en cada paso de nuestra vida. Incluso cuando no entendemos el porqué de ciertas batallas, podemos descansar en la certeza de que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Esa confianza es lo que nos mantiene firmes en el combate espiritual. La perseverancia es una de las virtudes más cruciales en el combate espiritual. La Biblia nos enseña que debemos perseverar hasta el fin, porque quien permanece firme alcanza la victoria. Muchas veces, enfrentamos batallas que parecen interminables, donde el desánimo y el agotamiento intentan apoderarse de nosotros. En esos momentos, es fácil pensar en rendirse, pero es precisamente ahí donde la perseverancia en Cristo marca toda la diferencia. El enemigo siempre busca desgastarnos para que abandonemos la lucha, pero la fe en Jesús nos da la fuerza para continuar. En el combate espiritual, la perseverancia se manifiesta a través de la oración continua, la lectura de la palabra y la confianza en Dios, incluso cuando los resultados parecen demorarse. Imagina a alguien que ha estado orando por la liberación de un ser querido durante meses, pero no ve cambios inmediatos. Esa persona necesita perseverar, creyendo que Papá en el cielo está trabajando, incluso cuando no es visible en ese momento. Perseverar significa no permitir que el tiempo o las dificultades apaguen la llama de la fe que arde dentro de nosotros. Cuanto más resistimos, más fuertes nos volvemos. En la práctica, esto implica mantener una actitud de fe y gratitud, incluso en medio de las luchas. Puede ser útil crear una rutina diaria de oración y meditación en la palabra, reforzando nuestra conexión con Dios y recordándonos que Él es fiel a sus promesas. Otra forma de perseverar es rodearse de amigos y familiares que también estén en el camino de la fe, para que juntos puedan apoyarse en las batallas.
La perseverancia no es una habilidad que se desarrolla de la noche a la mañana, pero es esencial para alcanzar la victoria que Jesús ya nos ha garantizado. En el combate espiritual, las distracciones son una de las armas más sutiles que el enemigo usa contra nosotros. A menudo, estas distracciones no parecen ser dañinas a primera vista, pero terminan alejándonos de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con Dios. El mundo ofrece innumerables distracciones, como el trabajo excesivo, las redes sociales y el entretenimiento que consumen nuestro tiempo y nuestra energía. Cuando estamos distraídos, nos volvemos vulnerables a los ataques del maligno, porque nuestra mente y corazón no están enfocados en el Señor y en la predicación de su palabra. El peligro de las distracciones radica en que desvían nuestra atención de lo que realmente importa. Piensa en tu rutina diaria. ¿Cuántas veces has dejado de orar o meditar en las Escrituras porque algo urgente apareció? Aunque es importante cumplir con nuestras responsabilidades, es esencial mantener a Cristo como el centro de nuestras vidas. Un ejemplo práctico para combatir las distracciones es establecer momentos fijos para la oración y la lectura de la Biblia, como al comienzo y al final del día, creando un hábito que nos fortalece y nos mantiene conectados con Dios. Además, necesitamos estar atentos a las distracciones que afectan nuestra vida espiritual de manera más sutil, como el exceso de preocupación por las opiniones de los demás o el deseo de agradar al mundo en lugar de seguir los principios de Jesús. Estas distracciones nos alejan de la confianza plena en el Señor y pueden generar desconfianza en nuestro corazón. Al enfocarnos en Cristo y en la liberación que Él ofrece, aprendemos a priorizar lo eterno y a rechazar lo que intenta desviarnos del camino. El combate espiritual exige que mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús. La vigilancia es una característica indispensable en el combate espiritual. La Biblia nos exhorta a estar siempre alerta, porque el enemigo ronda como un león, buscando a quien devorar. Esto significa que debemos estar atentos a nuestras actitudes, pensamientos y las influencias a nuestro alrededor. Muchas veces, el enemigo se infiltra de manera sutil, a través de situaciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco nos alejan de la presencia de Dios. La vigilancia espiritual es lo que nos ayuda a identificar estos ataques y a responder de manera adecuada, con oración y confianza en Jesús. La vigilancia también implica prestar atención a las áreas más vulnerables de nuestra vida. Todos tenemos puntos débiles, y el enemigo es astuto al identificar y atacar esos puntos. Puede ser un área de desconfianza, falta de perdón o incluso el miedo al fracaso. Cuando estamos vigilantes, podemos darnos cuenta cuando esas áreas están siendo atacadas y tomar medidas inmediatas, como buscar la orientación de Papá en el cielo a través de la oración. Es como un centinela que se mantiene alerta, siempre observando las posibles amenazas. En la práctica, la vigilancia espiritual puede ejercerse en nuestra rutina de diversas formas. Un ejemplo es siempre evaluar nuestras elecciones y pensamientos, preguntándonos si están alineados con la palabra de Dios. Participar en grupos de oración o estudios bíblicos también puede ayudarnos a mantener ese estado de alerta, ya que estamos rodeados de personas que nos recuerdan permanecer firmes. La vigilancia es continua, porque el combate espiritual nunca cesa. Cuanto más atentos estemos, mejor preparados estaremos para resistir los ataques del mal. En el combate espiritual, es fundamental recordar que la victoria final ya fue conquistada por Jesús. La Biblia nos garantiza que, mediante su muerte y resurrección, Él venció al pecado, la muerte y todas las fuerzas del mal. Aunque todavía enfrentemos luchas diarias, podemos tener la certeza de que el resultado final ya ha sido definido, la victoria le pertenece a Jesús, y como hijos de Dios, también somos partícipes de esa victoria. Este conocimiento debe ser nuestro combustible para perseverar, incluso cuando las batallas parezcan intensas o interminables. Saber que Cristo ya venció nos da una perspectiva diferente sobre nuestras luchas. No luchamos para alcanzar una victoria incierta, luchamos con la certeza de que Jesús ya triunfó sobre las fuerzas del mal. Esto cambia por completo nuestra postura en el combate espiritual. En lugar de temer al enemigo, podemos enfrentarlo con la confianza de que ya está derrotado. La palabra de Dios, la oración y la comunión son nuestras armas para mantener esa victoria viva en nuestras vidas. Nuestra misión es mantenernos firmes, confiando en que Cristo es nuestro libertador. En la práctica, esto significa que, no importa la intensidad de la batalla, siempre debemos recordar que la última palabra le pertenece a Dios. Cuando te sientas abrumado, recuerda las promesas de Papá en el cielo, quien nos asegura una esperanza que nunca será quebrantada. Así como un soldado que ya sabe que su causa es victoriosa, debemos luchar con coraje y fe. Aunque el enemigo intente engañarnos, Jesús ya lo ha vencido, y es en ese conocimiento donde encontramos la fuerza para seguir adelante, siempre firmes en la fe y en la esperanza.
Ahora que entiendes cuán real es el combate espiritual y cómo afecta a diversas áreas de nuestra vida, la gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Seguirás permitiendo que las fuerzas del mal actúen sin resistencia o te levantarás, armado con las herramientas que Dios nos ha dado, para luchar y vencer? La victoria en Cristo ya ha sido garantizada, pero depende de cada uno de nosotros posicionarnos en esta batalla. ¿Estás listo para hacerlo? Aplicar este conocimiento es lo que marcará la diferencia. Piensa en cómo puedes implementar el poder de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros hermanos en la fe para fortalecerte diariamente. ¿Qué tal si empiezas hoy mismo, tomando un momento para orar, reflexionar y revestirte de la armadura de Dios? La batalla está ocurriendo ahora, y Dios quiere verte fuerte, firme y confiado. Recuerda, no estás solo en esta lucha, Papá en el cielo está a tu lado, listo para fortalecerte y darte la victoria. Si este contenido te ha sido útil y te gustaría seguir aprendiendo sobre cómo enfrentar las batallas espirituales, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. Al hacerlo, no solo estarás apoyando este contenido, sino que también recibirás más enseñanzas que te ayudarán a crecer en tu fe y confianza en Dios. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos temas importantes. Juntos, podemos crecer en conocimiento y en fe, enfrentando cada desafío con la certeza de que, en Cristo, somos más que vencedores.